Bienvenidos a esta nueva sección de Desmontando el Nacionalismo Catalán. Y no podía nada menos que hacer la inauguración con uno de los temas estrella del nacionalismo catalán. El tren, el hit, el top tier de los argumentos secesionistas. La lengua. Y voy a tratar de demostraros por qué la lengua no puede ser un argumento útil y legítimo para justificar la existencia de una nación. Pero antes, la intro que me he currao. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! A mi que em vingui una persona, em digui'm en quin cas jo he actuat d'una manera corrupta. La lengua catalana es una de las expresiones más perfectas. Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. I ni tan sols de signes vivim. Apoyaré la reforma del Estatuto de Catalunya que apruebe el Parlamento de Catalunya. I com a president de la Generalitat, que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Defender la República desde un Parlamento no puede constituir delito. A la hora de construir un nacionalismo, de lo que se trata es de buscar los hechos diferenciales con la nación vecina. Y no existe mejor excusa para eso que la lengua. En Cataluña, en el siglo XIX, la idea del Estat català se cimentó en base a 1. Hechos históricos debidamente romantizados y tergiversados. 2. Componente racial y étnico distintivo del resto de los españoles. Y 3. Una lengua propia. En pleno siglo XXI, con la ciencia mucho más avanzada en el campo de la genética, la opción racial está descartada. Y con el acceso universal a la información, la tergiversación histórica es más fácil de combatir. En este caso, solo nos queda como escudo de batalla la lengua. Y es a esto a lo que el nacionalismo catalán del siglo XXI se aferra. La lengua no es un argumento útil para legitimar la existencia de una nación. Se tiende a pensar que España es un país excepcionalmente diverso porque existen muchas lenguas distintas en su interior. Pero la existencia de diversas lenguas no es un hecho diferencial único en España. Veamos algunos datos para corroborarlo. Para empezar, que un país aglutine dos o más lenguas distintas no es nada excepcional. De hecho, a nivel europeo, la única nación monolingüe que nos encontramos es Islandia. Y para de contar. En España tenemos como lengua oficial el castellano y como lenguas cooficiales el catalán, gallego, euskera, valenciano y aranés. Por otro lado, en Francia, precisamente el modelo de nación más ultracentralizado y monolítico, curiosamente se hablan más lenguas regionales que en España. Estas son bretón, flamenco, alsaciano, italiano, alemán, corso, provenzal, vasco, occitano y catalán. En Italia, por ejemplo, se habla siciliano, galaico-itálico, sardo, francés, friurano, ladino, catalán de Alguer, dialectos diversos germánicos y dialectos diversos del italiano, cosa que lo convierten en uno de los países con más lenguas diversas de Europa. Vemos pues que España no representa ninguna excepcionalidad en cuanto a la existencia interior de diversas lenguas y dialectos. Otro punto es, ¿puede una lengua ser propia de un territorio delimitado política y geográficamente? Los nacionalistas catalanes vinculan la lengua catalana a la geografía, como si la lengua emanara de la propia tierra, de los animales que viven en ella, del propio aire que se respira, del agua que fluye en sus ríos, y adquiere una dimensión ontológica con sus habitantes. Pero analicemos esto. ¿Con qué criterios podemos establecer una lengua como propia de una región? Una posible respuesta sería por mayoría de hablantes, es decir, establecemos el catalán como lengua oficial porque la mayoría de población son catalanoparlantes. Pero resulta que en Cataluña no saldrían las cuentas, porque según un estudio de la Generalitat, en 2007 el castellano era la lengua materna de 4.061.900 habitantes, mientras que el catalán lo era de 2.786.400, incluyendo a personas bilingües. En 2013, la Generalitat realizó una encuesta y el resultado dio que el castellano es la lengua materna del 57,58% de los habitantes censados mayores de 15 años, mientras que el catalán lo es de un 33,46%, incluyendo otra vez a personas bilingües.
Descartemos, pues, la justificación por mayoría de hablantes. Busquemos la legitimación histórica, entonces. Pues veremos que tampoco tiene sentido. Veamos, el primer texto escrito en catalán del que se tiene constancia hoy en día es el Memorial de Greuges de Guitart i Sarn, que data del año 1105 después de Cristo. Pero se cree que una primera versión del catalán, el catalán 1.0, empezaría a hablarse en algún momento entre los siglos 8 y 10. Este es el punto elegido por los nacionalistas catalanes. Pero digo yo que del siglo 8 para atrás viviría gente también en ese territorio geográfico que en algún momento se llamó Cataluña, ¿no? Efectivamente, el catalán es una lengua románica, es decir, procede del latín, de cuya vulgarización se creó el catalán. En otras palabras, si seguimos esa lógica de la lengua vinculada a la tierra, la lengua más propiamente genuina de la región geográfica de Cataluña sería el latín, no el catalán. Pero claro, ¿dónde ponemos el punto inicial para nuestro viaje en el tiempo? Porque antes de que la civilización romana se estableciera en el pedazo de tierra que hoy conocemos como Barcelona, allí se hablaba fenicio y cartaginés, y en Ampurias el griego. Y antes de eso estaban el conjunto de lenguas que hablaban los laetanos, ausetanos, ilergetes, indegetes. En resumidas cuentas, encontrar la lengua histórica supuestamente propia de un territorio no es tan fácil. Pero es que podríamos seguir tirando hacia atrás y acabar concluyendo que los gruñidos de los seres prehistóricos que habitaban estas tierras serían la lengua propia de la Cataluña primigenia. O mejor, los gritos que proferían los putos dinosaurios tendrían más legitimidad a ser la lengua propia de la región que el catalán. Como vemos, esa lógica cronológica no tiene demasiado sentido. A lo que se dedican los nacionalistas es enmarcar un determinado punto histórico que les interesa, a partir del cual determinan a una civilización pasada como base fundacional de su cultura contemporánea presente. Por ejemplo, los reyes católicos Escipión o los íberos en España, en Cataluña Ramón Berenguer III para algunos, Jaume I el Conquistador para otros. Las elecciones de abierta participación, solo debéis coger los rasgos culturales y los reyes que más os molen y determináis que son vuestros antepasados más directos y a correr. La lengua propia deben decidirla las personas y no los políticos a través de decretos, adoctrinamiento y demás imposiciones. Para mí, la lengua castellana es igual de legítima y me es igual de propia que la catalana, pues uso ambas en los dos pilares culturales que forman a todo individuo occidental, como son la familia y las amistades. Mi vida tiene más importancia que la teoría ideológica impuesta desde arriba, por lo que, para mí, ambas lenguas me son propias. Esto lo determinan las circunstancias de cada uno y en última instancia lo deciden las propias personas. No hay que darle más vueltas. Yo me crié en Barcelona, ciudad grande, turística y donde se entremezclan muchas culturas. Pero por ejemplo, para mi familia, que vive en una región de la Cataluña central, apartada del bullicio multicultural, el castellano es muy residual. Por lo tanto, a pesar de que lo entienden, se puede decir que el castellano no les es propio en sus vidas, puesto que la práctica totalidad de comercios y población habla catalán en detrimento del castellano. Esto no debería representar ningún problema, ya que, como digo, sus vidas tienen más valor y legitimidad que lo que quiera imponer un politicucho con ínfulas de autoridad desde su despacho. Imaginaros ahora que les obligaran a pasar un examen de castellano para trabajar. Sería un disparate, ¿no? ¿Acaso no lo es la inmersión lingüística? Por si alguien no lo sabe, en Cataluña toda enseñanza no universitaria tiene que darse en catalán como lengua vehicular por ley. El castellano queda restringido a un 25% de horas y aún así no se suele respetar y el gobierno de la Generalitat sigue empeñado en tumbar ese 25% definitivamente. La cultura jamás debería imponerse al colectivo. Es algo que solo compete a cada individuo y a su proyecto de vida. Como decía Escotado, de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. En definitiva, los idiomas, las lenguas o los dialectos no son modelos de vida. Tampoco son leyes. Son herramientas. Herramientas que nos permiten comunicarnos y la gente debería decidir si quiere usarlas o prefiere ser un ignorante y estar incomunicado con el mundo. De la misma manera que no se les debería imponer hablar el castellano perfecto a mi familia, tampoco debería imponérsele a la señora recién llegada de Andalucía y a su hijo hablar el catalán perfecto. Ni siquiera a los profesores que les obligan a pasar un examen de catalán para poder ejercer la docencia. Al final, debería elegir el profesor o profesora si le es más fácil enseñar en catalán o en castellano. Sé que a los que vivís en lugares monolingües esto os puede chocar,
Pero es que la realidad aquí es que el catalán y el castellano son lenguas hermanas, prácticamente idénticas. Y aunque uno no lo sepa hablar, se entiende perfectamente. Seguro que os pasa a muchos que entendéis el inglés escuchado o leído, pero no tenéis ni puta idea de hablarlo. Pues lo mismo. Bien, y ahora que entendemos el por qué no debería imponerse una lengua, vamos a ver el motivo que esgrimen los nacionalistas para imponer el uso obligatorio del catalán a los niños. Y no es otro que la supuesta desaparición de la lengua catalana. De hecho, os enlazaré un vídeo de Plataforma per la Llengua, que se definen como la ONG del catalán, en la que comparan el cambio climático con la desaparición del catalán. Vamos, una ida de olla total. Los datos que manejan son que el catalán en los últimos 15 años ha perdido más de medio millón de hablantes. En el mundo judicial, las sentencias en catalán han caído del 25% al 7%. Y ojo al dato, y cómo no, volvemos a la obsesión por las escuelas. Los pobres profesores, que sirven de diana de los nacionalistas, estarían dirigiéndose a los alumnos en catalán un 46,8%, mientras que 15 años atrás lo hacían en un 63,7%. Y la interacción de los alumnos entre ellos, cuando antes era un 67,8% en catalán, ahora solo lo es un 21,4%. De hecho, esta plataforma da datos super creepies, como que el 35% de alumnos de primaria hablan en catalán en el patio y en secundaria solo un 14%. ¿Y a ti qué cojones más te da que idioma hablen o dejen de hablar en el patio? Y para muestra un botón, esto que veis es el recordatorio casi amenazante que tenían los alumnos del colegio Betania de Cornellà de Llobregat en sus aulas. Volvemos al tema de la imposición y lo más terrorífico de todo es que no os dejéis engañar, esto es por puros motivos ideológicos. Están en plena construcción nacional y pretenden fomentar una base de pequeños catalanoparlantes que servirán como futuros votantes. Se han agarrado a esto, que de un tiempo reciente aquí han bautizado como emergencia lingüística, y pretenden justificar una secesión con esto. Y lo peor es que muchos están comprando el discurso. He aquí otro ejemplo. Esta foto la hice apenas el día anterior a grabar esto, concretamente en Ripoll. Es fácil encontrarse este tipo de mensajes autoritarios por ciertas poblaciones y barrios donde el catalán predomina sobre el castellano, y se han agarrado a este concepto de la lengua como pilar fundamental de la identidad catalana para victimizarse y justificar sus acciones. Me gustaría acabar el vídeo con una reflexión histórica al respecto de la lengua. Veréis, durante la Revolución Francesa, la década de 1789 a 1799 y la transformación del Reino de Francia en nación al servicio de sus ciudadanos, se consideró que bajo un régimen democrático la pluralidad lingüística era intolerable, puesto que, establecido el francés como lengua oficial del Estado, el hecho de que una parte de sus ciudadanos que no hablaban francés fueran ignorantes en el uso de la lengua oficial significaría que serían incapaces de controlar el poder, y eso significaría una traición hacia esos ciudadanos y, por tanto, traicionar a la patria. Su solución fue uniformizar la lengua de la nación al francés y suprimir por decreto el uso de las diferentes lenguas habladas hasta entonces en sus diferentes regiones. ¿Cuál fue el resultado? Pues como he dicho al principio del vídeo, y repito, en Francia en el siglo XXI se hablan el bretón, flamenco, alsaciano, italiano, alemán, corso, provenzal, vasco, occitano y catalán. La uniformización no se consiguió. Vámonos a Cataluña. Tras vencer en la Guerra de Sucesión, Felipe V promulga en 1716 el Decreto de Nueva Planta en Cataluña, que supone un retroceso para el catalán, ya que impone el uso del castellano para las causas procesales en la Real Audiencia, con la idea de optimizar la administración del Reino de España mediante la uniformización de la lengua. En 1768, Carlos III, con la misma idea de centralizar la administración del reino, impone mediante la cédula de 1768 el castellano para la enseñanza tanto en la península como en el continente americano, en detrimento de las lenguas indígenas y regionales. Y si saltamos unos cuantos años más, nos encontraremos con un viejo conocido, un tal Francisco Franco, y su persecución a las lenguas regionales durante la primera mitad de su mandato, aboliendo el estatuto y la cooficialidad del catalán y vehiculando de nuevo toda la enseñanza y trámites en castellano, con la idea de... ¿adivináis? Efectivamente, uniformizar la lengua de la nación a una sola. Año 2022. El catalán se sigue hablando, al igual que el euskera, gallego, valenciano, aranés. La historia nos ha enseñado que las lenguas no se suprimen por decreto. Es imposible moldear la cultura de todos los ciudadanos de un país. La lengua ha pervivido hasta hoy y se seguirá transmitiendo de generación en generación en la medida en que sus usuarios quieran hacer uso de ella. Y por tanto, imponer el catalán para evitar su desaparición es absurdo, porque el catalán sencillamente no va a desaparecer.